un poquito muteados. Les decíamos que este es el Trasnoche de Gracia y Verdad y estamos en un estudio que fue armado, ¿cierto? Con mucha delicadeza los chicos, un poco improvisado, pero con mucha dedicación para el Señor y para nosotros, tanto para Samuel, Sebastián, Sergio. También es muy especial poder estar acá. Estamos transmitiendo desde la casa de Marco, amén. Y re contento de poder compartir la palabra del Señor. Comenzamos, ¿cierto? Cuando son las 23 horas con 10 minutos y no sabemos a qué hora vamos a terminar. Total, estamos en la casa de Marco, nos vamos a las 5 de la mañana hoy día, amén. Así que eso. Samuelito, ¿cómo estamos? Dios te bendiga. Bien, pastor, que Dios le bendiga. Contento de estar aquí haciendo el programa el Trasnoche. Agradecido del Señor por esta oportunidad de poder compartir el Evangelio y bendecir a nuestros hermanos, ¿verdad? Con testimonio, con palabras. Y que Dios nos ministre, que Dios nos hable. Ese es nuestro deseo. Sí, es nuestro deseo poder compartir el Evangelio, Sergio, y en un ambiente bastante diferente, especial, rico, ¿cierto? Amén, sí, estando cómodo aquí en la casa del Marquito, para compartir el Evangelio, amén, para compartir palabra del Señor a aquellos que están en sintonía en el Facebook Live, amén, que Dios les bendiga. Que Dios les guarde y esperamos que estén en sintonía, que puedan interactuar, envíenos sus comentarios, testimonio, palabra que usted tenga. Para nosotros vamos a estar orando al final del programa. Sí, cuando vamos a estar se termine orando. el programa. Amén. Amén. Como decíamos recién, comenzamos a las 23 horas con 10 minutos. Pero No, como aquí estamos en no la casa de aguantan. Marco, aquí nos vamos Aquí a no las aguantan. 6 de la mañana, nos vamos hoy de acá. Sebastián, ¿cómo estás, Sebastián? Bien, pastor, bien contento, bien cómodo acá. Espero que no me vaya quedando durmiendo después, dormido acá. Así que agradecido del Señor por estar acá, por todos los chicos que se estuvieron moviendo, dejaron bastante bonitos. Así que invitar a todos los hermanos que están sintonizando Radio Maranata, que están viendo por medio del Facebook, invitarlos. Vamos a estar 2 horitas acá, o un poquito más, dice este pastor. Sí, puede ser. Así que agradecido del Señor que nos da la oportunidad de hablar de su palabra y de predicar su evangelio. Aleluya. Ayer estuvimos una reunión maravillosa. El Señor nos estuvo ministrando sobre las fuerzas naturales que el hombre pone para servir al Señor, ¿cierto? Amén. Y esta fuerza natural a veces, muchas veces nos engaña porque intentamos servir con ese esfuerzo, con ese ánimo, Sergio, que a veces nos puede dar una buena noticia, como por ejemplo un dinero que no esperábamos, un bono. Y de pronto llegó ese bono, llegó ese dinero y tú llegas, ¿cierto?, a la reunión así, animoso, contento. Y de pronto a la otra reunión te encontraste con la noticia que el bono no va. Por ABC motivo, no va. Y llegáis desanimado. Entonces, uno mira, oye, ¿cómo el jueves llegué tan animado y cómo el domingo tan desanimado? Porque ese ánimo tiene relación con la fuerza natural, con el ánimo del hombre. Y veíamos cómo el Señor quiere que nosotros le sirvamos en el Espíritu, ¿cierto? Porque la vida del Espíritu es la que Él nos dejó para que nosotros a través de ella le podamos servir, ministrar, podamos amarlo, independiente de las circunstancias. Entonces, en esa línea, ¿verdad?, es que nosotros hoy día queremos un poquito compartir de usted, porque creemos que la palabra que hoy día el Señor nos trae tiene relación con esto, con derribar estas fuerzas naturales que traemos. Ocasiones son carnales, en ocasiones tienen relación con nuestros propios intereses, lo que a mí me gusta hacer, lo que a mí me gusta llevarle al Señor, y no tiene que ver con lo que Dios está pidiendo. Vemos nosotros el sacrificio de Caín, ¿cierto?, y Abel, de cómo cada uno de ellos, ¿cierto, Sergio?, lleva lo que según les parece. Y Dios aborrece una de esos sacrificios. Amén. El llevar y ofrecer sacrificio, el acercarnos al Señor con aquello que nosotros creemos que está bien, con nuestra propia fuerza, con nuestra buena intención, cuando Dios demanda todo lo contrario, cuando Dios demanda obediencia, cuando Dios desea que nosotros nos acerquemos con fe, confiando en Él, en que Él es quien provee para la adoración, para el servicio. No es algo que nosotros le vamos a entregar a Él. Él no nos debe nada a nosotros. Somos nosotros los deudores. Amén. Somos nosotros los que nos acercamos a Él por su gran misericordia, por su bondad. Él se nos reveló y producto de esa revelación nosotros le entregamos adoración, entregamos nuestro servicio que es voluntario. Y no es por algo que nosotros queramos obtener, no es por algo que nosotros que queramos, no sé, acercarnos a Dios pues, de esa manera.
Amén. Y como dice Sergio, también hay una situación de que la vida carnal, la vida anímica está latente de forma innata en nosotros. Sí. Sí, todos los días, cada instante, y muchas veces somos estimulados de forma externa, porque viene alguien, como decía el pastor, y te da una buena noticia, aparece otra persona, te da una mala noticia y tu ánimo sube, baja, y hay una situación que si bien es carnal, es anímica, de a poco el Señor también te va descubriendo, te va mostrando cómo es tu persona y cuánto nosotros le necesitamos a Él. Por eso es importante lo que dice Sergio de cuánto necesitamos que Dios se revele. Oye, sí, perdón. Yo me acuerdo que cuando Chile estaba en la eliminatoria y Chile ganaba, ¿cierto? Y había muchos hermanos que llegaban muy contentos al culto, ¿no? Y cuando Chile perdía o no andaba bien, Se llegaban notaba. bajoneados. Entonces uno ve cómo somos influenciados, Sebastián. Y la idea, como bien lo describe Samuel, es que nosotros descubramos esto. Y nos descubramos para que vayamos depurando, ¿cierto?, el servicio a Dios, y abandonemos nuestros estados carnales o nuestras Amén. propias fuerzas para que sea un servicio limpio delante del Genuino, Señor, exacto, genuino. porque estamos todos los días con esta lucha, man. Desde que nos despertamos comenzamos a pelear contra este viejo hombre que lo invaden las sensaciones, las imágenes que ve durante el día, aquellas noticias, cuando hay que levantarse muy temprano. Tenemos una lucha constante con esta vieja naturaleza y necesitamos que Dios nos guíe, amén, que nos enseñe a vencer todo esto que viene de forma anímica, porque muchas veces somos cristianos, hijos del Señor, pero circunstanciales, amén, que lo que nos rodea afecta nuestro servicio al Señor, Así amén, o es. nuestra adoración. Y ese es el tema, amén, porque nada de lo que me rodee tiene que afectar mi servicio al Señor o mi adoración, amén. Correcto. Por eso es tan potente un versículo que vamos luego a leer, que está en Romanos capítulo 8, usted lo puede buscar por mientras, desde el verso 6, que tiene relación, Sergio, con el tiempo que nosotros le dedicamos a las cosas del Señor. ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? ¿Cierto? ¿En qué nosotros ocupamos el tiempo o la vida que nosotros consideramos como importante, como principal? Fíjate que el versículo que yo cité hace poco, Romanos 8, 6, verso 6, 7, 8, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. Dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Amén. Dejémoslo un poquito ahí. El versículo no tiene reviste mucho análisis. Amén. Nosotros tenemos que comprender que el apóstol Pablo nos llama, ¿cierto?, hombres espirituales, somos personas espirituales. Amén. Por lo tanto, tenemos algo de que ocuparnos. Y eso, de lo cual nosotros debemos ocuparnos, es precisamente de la vida del espíritu. Luego dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar al Señor. Ahora, creo que nosotros debemos ser en esto sinceros. O sea, ninguno de nosotros ha enfrentado esto siempre Amén. exitosamente. Exacto. Amén. Amén. Le hemos dado cabida, ¿cierto?, a las cosas de la carne, y eso nos ha traído consecuencias. Amén. Lo mismo también hemos visto al otro lado, ¿cierto? Que le hemos dado tiempo a la vida del espíritu y nos ha traído también favorables consecuencias. Por lo tanto, el que nosotros empecemos como a ser alumbrados, como estos focos que están acá, ¿cierto? Empezar a ser alumbrados por la palabra debe hacernos que nosotros nos podamos sacudir de esta vida circunstancial, anímica, carnal, en pos de la vida del espíritu. Amén. Pastor, y qué hermoso, porque en el tiempo, si bien vamos siendo probados, vamos siendo examinados, también decía ayer la palabra de en medio de estas pruebas o este examen del evangelio, de la vida que vivimos, cuando nos va mal, Dios no nos desecha. Claro. No hay una situación en donde no diste el porte cristianamente y no sirves para el evangelio. La escritura dice que por torpe que seamos, no nos vamos a perder. Qué bueno. Sí, hermoso el Amén, Señor, porque ¿Te sentiste me torpe? sentí, yo dije, yo, Amén. aquí estoy. Aquí estoy. Sí, amén, por supuesto que sí. Y no hay nada más lindo para el cristiano
que aprender a hacer lo correcto. Sí. Y dejar de lado lo que es sensorial, muchas veces lo anímico, aunque muchas veces cuesta, porque nos enseñaron otros modelos, otras formas. Nos dijeron que la hombría era el que golpeaba más fuerte la puerta, Por ejemplo, o la claro. mesa. No, los hombres no lloran, y toda esa situación que quizás muchos fuimos invadidos, y en el Señor venimos a aprender a vivir de otra forma, de una forma totalmente nueva que para el hombre natural no tiene sentido. Correcto. No tiene sentido porque el Señor nos manda a bendecir a nuestros enemigos. Nos manda a hacer situaciones o a hacer cosas que muchas veces humanamente no queremos. ¿Quién quiere negarse? Correcto. ¿Quién quiere morir a su carne? Si hay una situación de que el mundo está diseñado para saciar tu ego, tu carne, tu vida personal. Correcto. Para guardarte, para buscar tu propio interés. Entonces, el Evangelio te invita a todo lo contrario. El Evangelio verdadero, el de la Biblia, porque hoy en día ustedes escuchan muchas veces gente que dice, no sé, Cristo no haría eso, Dios no haría eso, Jesús no haría eso, pero muchas veces vienen de fuentes, de personas que no han tenido una experiencia verdadera con el Dios de la Biblia. Porque cuando venimos nosotros a conocer al Dios de la Biblia, Él nos mutila. Así de simple, ni siquiera te permite defenderte. Correcto. Porque Disculpa, Él te defiende. Sí, porque además la cruz, ¿cierto? Es para mutilar, no es para matar esa vida carnal que traíamos. Amén. Y volviendo un poquito a lo que tú decías también recién, Samuel, que Dios, Sergio, no nos desecha, que cuando nos ponemos en el examen de Dios y salimos reprobados por A, por B o por C, Él no está diciéndote, me cierra la puerta por fuera, por favor, y se me va. No, todo lo contrario. Esa prueba, ese examen que no has aprobado por alguna razón, Dios está llano, Él está preparado para volver a tomarte. Amén. ¿Cierto? Sanar las heridas, porque el pecado provoca heridas. Volver a sanarte, a sanar tus heridas y nuevamente alentarte a que nosotros sigamos sirviendo al Señor. A que sigamos en este camino, en este andar de la mano del Señor, amén, confiando en que Él es un Dios soberano, que Él es un Dios que está trabajando en nuestro carácter, que está forjándonos por medio de todas estas situaciones que nos ocurren a diario. ¿Quién no tiene problemas en el trabajo, los jóvenes en el colegio, quizás en la familia? Y frente a eso lo importante es reconocer el carácter de Cristo, el carácter de Dios en aquellas circunstancias, en aquel lugar. Y así es como nosotros le vamos reconociendo a diario y vamos dejando aquellas cosas que son de la carne, amén. La vida circunstancial, esa vida almática que muchas veces se ve golpeada quizás por no sé, una falta en la economía o un problema con una persona, alguien te falló, alguien te engañó quizás, y el alma de todas maneras que se conmueve. Pero eso no le quita la gloria al Señor, no le quita el darle adoración a Él, el servirle. Él es digno de toda adoración en todo tiempo. Sí, y como tú bien decías, Sergio, nosotros, cada caída del cristiano no desanima al Señor. Amén. Es como nosotros que tenemos hijos, ya Sebastián va a tener, ¿cierto? Hijos. Amén. Amén. Todavía ¿Cuánto no, dicen pero amén? no. Amén. No lo deje como que... Se vienen los gemelos. Cuando los hijos están creciendo, Esteban está creciendo, por ahí su mañita, su grito, ¿cierto? Samuelito. Uno que otro gritito, ¿cierto? En el culto. Pero uno espera el desarrollo de los niños y no los desechamos. Y los hijos no son desechables. A veces los padres erradamente le dicen al hijo, ya no te quiero más. ¿Te imaginas? Dios nos dijera no te quiero más. Así, quedaríamos con un vacío. David dice, Señor, no quites tu espíritu de mí. Disciplíname, corrígeme, agarra tu vara, agarra tu callado, ordéname, pero no quites tu espíritu de mí. Disculpe, pero todos en algún momento hemos pasado en esa situación donde pensamos de que no doy para el... No doy para el ancho, ni el fondo, ni el alto, doy, ni una y cosa. vienen esos pensamientos de indignidad y que muchas veces nos dicen, huye, no, aléjate del evangelio, tú no Abandona. sirves para esto. Y es ahí donde
donde si conocemos el carácter de Dios, como decía Sergio, sabemos que Dios no nos va a condenar, así como aquel padre que fue en pos del hijo pródigo, que había hecho todo lo malo, amén, y él lo recibió, no lo condenó, amén. Obviamente que si hay consecuencias de las malas actitudes que tenemos o malas decisiones que tomamos, sí hay consecuencias, pero Dios no nos condena. Dios es un Dios perdonador, que nos quiere hacer crecer, que quiere que nosotros demos frutos, amén. Aleluya. Qué bueno es saber, creo que tú lo decías, Sergio, saber el Dios que tenemos. Amén. El carácter de Dios. Amén. Conocer al Dios que servimos. Amén. Es tan importante porque sabemos que si caemos podemos volver a Él, podemos recurrir a Él. Él nos va a lavar, nos va a limpiar, va a sanar nuestras heridas, Samuel, y nuevamente nos va a tomar en su regazo. Aleluya. Pastor, hoy día compartíamos en un grupo con unos hermanos de WhatsApp y alguien decía, acuérdense que el Señor todos los días renueva su misericordia. Entonces, me hablaba el Señor porque muchas veces cometemos errores, cometemos situaciones y nos condenamos. Nosotros mismos nos condenamos, nos acusamos. Y el Señor es maravilloso porque basta una oración genuina y Dios perdona y olvida, dice la Escritura. Pero muchas veces, como recién compartíamos, nosotros no hacemos lo mismo. Claro. Nosotros oramos una vez y luego volvemos a orar, pedimos perdón y es porque realmente quienes se condenan somos nosotros mismos. Claro. Y en esto compartía con un hermano ayer de cómo el Señor te perdona, pero muchas veces el que te saca de la presencia del Señor es tu propia conciencia carnal, es tu propia concupiscencia de tu maldad. Porque si bien uno comete errores, te arrepientes, puedes volver delante del trono de su gracia, pero basta una oración genuina, basta una oración que reconozca su maldad y el Señor te abre los brazos nuevamente. Y así hasta que nos muramos, y esta vida carnal, anímica, nos va a seguir hasta nuestros últimos días. Es una batalla que no termina. Amén. Correcto. ¿Cierto? Se parece a la saga de Star Wars, que No está llega a siempre en terminar. batalla. No ¿sí? termina nunca. Miren, dice el texto que leímos, en el griego dice, porque la manera de pensar de la carne es muerte, mas la manera de pensar del espíritu es vida y paz. Por lo cual la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, porque a la ley de Dios no se somete, porque está incapacitada para hacerlo. Amén. No es que no quiera, está Amén, incapacitada incapacitada. de hacerlo. Sí. Y luego dice, y los que en la carne están, ¿cierto? A Dios no pueden agradar. Ahora, dejemos algo muy claro, nosotros, amén, todos los que están ahí detrás de la mesa de sonido, nuestro hermano Marco, Nicolás, Daniel, Francisco, Pedro, y nosotros que estamos acá en este set, todos nosotros estamos en Cristo hoy día. Amén. Todos. Amén. Amén. Pero ojo con esto, porque alguna vez estuvimos, dice la palabra, en otro tiempo, Amén. en la carne. Amén. Y la mentalidad de la carne, ¿cierto? Y la disposición de la carne no podía cambiar, no porque no quisiera, sino porque simplemente no estaba capacitada. Entonces, he aquí el tema el milagro más extraordinario que existe es justamente la conversión. Lo que nunca pudimos hacer, Dios viene a hacerlo ahora en nosotros. ¿Por qué? Porque con quien estamos hablando ahora es otra persona. Entonces, es ahí que la palabra dice, todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. O sea, yo estoy hablando con otro Sebastián, amén. No es aquel que andaba en la carne. No es que mejoró. No es que No, mejoró. no mejoró. Y buen punto, Amén. porque no hemos mejorado. Amén. No nos Aleluya. reparamos un poquito, ¿cierto? Nos sufrimos, digámoslo así, un proceso que poco a poco fuimos cambiando. No, la Escritura dice que nosotros nacimos de nuevo. Y más aún dice la palabra que nosotros hemos nacido del cielo, de arriba. Aleluya. Entonces, qué bueno es que usted que está sintonizándonos, Amén. escuchándonos, viéndonos a través de las redes sociales, ya sea a través del Facebook, ¿cierto? De Radio Maranata, nos pueda estar escuchando. Usted sepa que cuando Dios le llamó, a usted le hizo Él nueva criatura. Y no hubo en usted un esfuerzo religioso por cambiar. Él lo hizo. Amén. Él puso su espíritu en nosotros y desde su espíritu toca nuestro espíritu y aquí vienen los cambios, amén, a la vida del alma. ¿Cierto? Tu estado anímico, las circunstancias como tú las enfrentas, tu mal temperamento, tu mal carácter, cómo eso es cambiado
¿Cómo eso es transformado? Esa vida del alma, esa es transformada y es tocada a través de la vida del Espíritu. Amén. Por eso Dios nos manda que nosotros vivamos la vida del Espíritu para que todo lo que nos rodee, ¿cierto?, pueda ser afectado. Amén, pastor. Y qué hermoso entender esto, porque no hay un esfuerzo humano en tratar de cambiar actitudes, en cambiar mi comportamiento, sino es allegarnos al Señor. Y en el mundo intentamos cambiar en Intentamos algún momento con nuestra esfuerzo. esforzarnos, hacer promesas. Esa palabra que a veces se escucha, me voy a chantar. De aquí para Ahora sí adelante que sí. me chanto. Lo prometo. Y esas promesas que no duraban ni 2 días. Entonces, hoy día, ¿qué hacemos nosotros? Nos allegamos a la presencia del Señor, a su palabra. Estamos en las cosas del Señor, fortaleciendo la vida del Espíritu. Y por cuanto estamos tan cerca del Señor, es Él el que nos empapa de su presencia y va cambiando nuestras obras. Pero no hay un esfuerzo por yo cambiar mis obras. No hay un esfuerzo por yo cambiar mi actitud, mi comportamiento. Porque esa sería una batalla mal dada. Que nos enamoremos del Señor, que estemos buscando su presencia, que cada vez estemos más apartados para Él, es el camino correcto. Es escudriñar en su Escritura, que su Escritura me hable. Que clamar que Dios me hable, que haga Dios la obra. Pero muchas veces cuando salen estos desafíos, si nace de la carne, no va a perdurar. Correcto. Va a caer fácilmente en poco tiempo, pero si nace del Señor va a permanecer. Amén. Y es eso lo que nosotros buscamos, estar en la presencia del Señor y que Él haga su voluntad. Estar en la presencia del Señor. Dice la palabra, el que habita al abrigo del Amén. Altísimo, ¿cierto? Amén. Quedarse a vivir en la presencia del Señor, Sebastián. Sí, tomándome de lo que decía el Samuel, es así cuando muchas veces nos concentramos más en el pecado, por decir, ay, quiero vencer este pecado, quiero vencer Amén. este pecado, y estás más preocupado de vencerlo. afanas en eso. Exacto, pero no de ver al verdadero, a estar en pos del Señor, como decía Samuel, empaparte de su presencia, servirle, ir a los cultos, tomarte de los medios de gracia que dejó el Señor, y así todo viene por añadidura, amén. Buscar el reino de los cielos primero. Amén. Sí, el secreto de todo esto, Sergio, ¿cierto?, es estar con Dios. Amén. Pasar tiempo con Dios, Amén. escudriñar la Escritura. La Escritura nos expone, amén. La Escritura nos muestra lo sucio, lo contaminado que estamos nosotros. Es como delante hablábamos en el pasaje donde Jesús expone a la mujer samaritana, amén. Y Jesús le habla y le muestra cómo ella tenía una necesidad de un agua, aquella agua que Él le daría. Y cuando Dios se lo revela, aquella mujer puede transmitirlo al pueblo, y eso trae al pueblo a los pies de Cristo. Amén. Es como Dios se revela en hombres y mujeres que no lo merecíamos, como Dios transforma nuestro interior, amén, con el poder de su palabra, como su palabra nos limpia hoy y nos va mostrando cómo es Él, porque escudriñamos la Escritura y vamos conociendo su carácter, escudriñamos la Escritura y vamos viendo cómo es nuestro Padre, y eso hace que nos acerquemos más. Correcto. Eso hace que lo adoremos más. Y compartíamos delante y yo les decía, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en santidad, estaban en gozo pleno, y a Dios le plació compartirlo con nosotros. Aleluya. Qué tremendo. Hermoso. Y cuando tú te das cuenta de eso, lo único que te queda es adorarle. Amén. No queda otra que volverte al Señor una y otra vez, y Él compartió lo más preciado con nosotros, que no lo merecíamos. Él puso su gozo en nosotros. Amén. Él puso eternidad. Ojo, y un gozo, Sergio, que no es circunstancial. Amén. ¿Cierto? Que es el gozo de Dios. La Biblia dice que su gozo, ¿cierto?, es nuestra fortaleza. Entonces, hoy día ya comenzamos a entender un poco más que la muerte, ¿cierto?, que el Señor muestra en la Escritura, no tiene relación con una muerte física. Es mucho más profundo que eso, es una muerte espiritual. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, que dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y otro versículo que quiero compartir con usted está en Juan 5, 24. Mientras usted lo busca, yo quiero decirle algo. Cuando estos comen, ¿cierto?, de este árbol que no debían comer, ellos no lo comieron, ¿cierto?, tragaron o digirieron y cayeron fulminados. No fue así, fueron sacados de la presencia de Dios. Amén. Amén. Eso es fundamental.
que el Señor nunca nos saque de su presencia. Amén. ¿Cierto? El profeta dice, vive el Señor en cuya presencia estoy. Aleluya. Entonces, Aleluya. eso es muy importante. Ahora, este verso, Juan 5, verso 24, dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Luego el 25 y el 26 dice, de cierto os digo, viene la hora, aleluya, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Amén. Y los que la oyeren vivirán. Amén. ¿Quiénes vivirán? Los que escuchen la palabra y a estos Amén. Dios se les revele. Amén. Amén. Porque ¿cómo con los muertos van a oír? Amén. Bueno, luego dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Amén. Ahora, dicho estos versículos, aclarar lo siguiente, Dios no está diciendo que la muerte consiste en tener una mente carnal, sino que la mente de la carne, como tal, es muerte. Amén. Amén. La mente de la carne. Tampoco dice que tener una mente espiritual es vida y paz, como si este fuera un estado, ¿cierto?, al cual llega el creyente, sino que dice que la mente del espíritu es vida y es paz. Entonces Dios nos manda a que nosotros tengamos una mente del espíritu. Aleluya. ¿Correcto? Porque esa se sacude de las circunstancias. Las circunstancias no lo toman. Amén. No toman la mente del espíritu. Entonces, es bueno esto porque el Señor en ningún caso está hablando de personas, sino que está hablando de la carne y está hablando del espíritu. Es decir, si vives según el espíritu, si has nacido de Dios, existe morando en ti un ser poderoso, el cual la palabra describe como consolador, cuya mente entera, disposición y manera de pensar y gobernar dentro de ti es vida y es paz. Amén. Entonces, esta vida, escuche bien, es la vida del Cristo resucitado, la cual nos proporciona, ¿cierto?, el Espíritu como el Espíritu de gracia. Entendamos entonces que Dios desea que nosotros vivamos en esta mente, en la mente del Espíritu. Y que cuando nosotros experimentemos circunstancias adversas, situaciones antagónicas, esas situaciones antagónicas lo que van a buscar, ¿cierto?, es tomarnos, sacarnos de la mente del Espíritu y ubicarnos nuevamente en una mente carnal. Amén. Y bajo esa mente carnal nosotros empecemos a pensar, a discernir y obviamente vamos a terminar sintiéndonos mal, desafiando al Señor, desconfiando de Dios. Entonces, hay una realidad en la vida del Espíritu que tiene que ver con que Dios desea que nosotros asumamos la mente que Él nos ha dado, que es la mente de Él. Entonces, cuando uno empieza a disfrutar lo que Dios nos ha dado, empezamos a darnos cuenta que no pasa por una característica de personalidad, por una preparación académica, no pasa por el color de piel, no pasa por tu estatus social, económico, sino porque pasa porque a Dios le plació darnos. Amén. Y usted tiene que abrazar esto, no tiene que usted medirse en base a cuántos estudios usted tenga o la edad que usted pueda tener, o si usted es varón, si usted es una dama, si usted es un jovencito. No pasa por eso, simplemente Dios le plació darle su mente, la mente del Espíritu, para que usted pueda gozarse en la realidad de Dios y no en la realidad circunstancial. Las circunstancias pasan, ¿cierto? El día pasa, la noche pasa, la lluvia cae, sale el sol, y usted puede enojarse porque salió el sol, porque salió abrigado, porque salió con frío. Somos tan circunstanciales, por eso Dios nos invita a que nosotros seamos partícipes de esta vida, que es una vida que es del Espíritu, que muchas veces la mal entendemos y creemos que la vida del Espíritu es andar, no sé, flotando arriba de una nube. No, sí, la vida del Espíritu está dada precisamente porque vamos a vivir circunstancias antagónicas. Vamos a recibir la mala noticia de la pérdida de un ser querido, de pronto una cesantía que no esperabas, la enfermedad de un hijo y vas a tener que ir a la urgencia. La mente del Espíritu nos va a ayudar a enfrentar esto, ¿cierto? No decayendo y hundiéndonos en el pozo de la desesperación, sino todo lo contrario, levantándonos en pos de que Dios está con nosotros a pesar de la adversidad. Amén. Amén. Totalmente, pastor. Y hermoso porque
con la mente de Cristo vamos a ver diferente todas las circunstancias. Y esta mente de Cristo, la Escritura dice en Colosenses que la tenemos. Aleluya. No es que yo me voy a esforzar y en un tiempo más, Amén. en 5 años más, voy a tener totalmente la mente de Cristo. Dice la Escritura que tenemos la mente de Cristo. Cuando ocurre el nuevo nacimiento en nuestras vidas, de forma natural, espontánea, tenemos esta mente y lo que ocurre en el proceso es un desarrollo y por eso tenemos que estar tan dependientes de la Escritura, tan dependientes de lo que es la palabra, estar constantemente buscando qué el Señor tiene para mí, Amén. dándole una mirada bíblica a las circunstancias que vivimos. Correcto. Muchas veces tomamos decisiones apurados o somos muy reactivos, muy espontáneos de repente para tomar decisiones y no consultamos a la Escritura, a un hermano, a un pastor o a alguien mayor en la fe y vemos en el tiempo los resultados. Muchas veces malas decisiones, apurados y la verdad es que en esta mente de Cristo el Señor nos ayuda, nos enseña también a discernir situaciones espirituales que están ocurriendo a cada instante, todo el día, y muchas veces vivimos a la ligera y no logramos ver. No logramos nosotros ni siquiera dimensionar cuánto está ocurriendo en mi andar, Correcto. en mi trabajo, en el liceo, en el colegio, en mi hogar, situaciones que se están desarrollando espiritualmente y muchas veces por no tener esta mente espiritual no discernimos. Creo que muchas veces vivimos situaciones de forma mundana o de forma carnal y pensando nosotros en lograr nuestro interés o lograr algo que me sea beneficioso y muchas veces la vida del espíritu humanamente más te resta. Correcto. Amén. Te invita a la negación, te invita a dejar situaciones, a negarte a tu vida personal. Porque a veces, Sergio, es cierto, vemos que la circunstancia adversa va a ser un tropiezo y no nos damos cuenta que la circunstancia adversa nos va a hacer que nos acerquemos más al Señor. Amén, amén, que le conozcamos más. Esa reflexión a veces no la hacemos. Sí, el buscar al Señor en las situaciones que nos ocurren. ¿Dónde está el Señor en aquellas situaciones de conflicto o en aquellas situaciones de beneficio? ¿Dónde está el Señor y cómo está obrando? Porque Él está obrando. Él nos está sustentando todos los días. Pero nosotros muchas veces, como decía Samuel, no estamos apercibidos de las cosas que están pasando a nuestro alrededor y rápidamente se me viene a la mente lo que ocurre en nuestro país. Rápidamente se me viene a la mente lo que está pasando a nivel mundial con el coronavirus y toda esa situación. Bueno, Dios tiene un sustento, pero nosotros debemos preguntarnos cómo Dios lo está sustentando, cómo Dios está trabajando en medio de su iglesia para nosotros. Y la única manera de conocer la vida del Espíritu, de vivir en la vida del Espíritu, es escudriñando la palabra. No va a venir como una nube espiritual y nos va a llenar y vamos a comenzar a vivir en la vida del Espíritu. Porque hablamos bastante de la vida del Espíritu, pero cómo llegamos a vivir la vida del Espíritu es escudriñando la palabra. Si queremos llenarnos del Espíritu Santo, debemos llenarnos primero del conocimiento de Dios. Aleluya. Fíjate que la Escritura dice, mi palabra es espíritu. Amén. Entonces yo creo que es bueno que quienes estamos hoy día conectados y sintonizados, sepamos que hay una invitación de parte del Señor a no mirar y rechazar la adversidad, ¿cierto? Ni el problema que en ocasiones vivimos, porque si hoy día hiciéramos una evaluación cuando son, ¿qué hora es? Son las 15 minutos para las 12 de la noche. Si hiciéramos una evaluación de este día que está terminando, sin duda que tuvimos circunstancias adversas, sin duda que hubieron situaciones que nos hubiese gustado que fueran de otra manera, pero la pregunta es, ¿cómo lo enfrentamos? Nosotros los cristianos, ¿cierto? Porque el mundo puede reaccionar de muchas maneras, pero el desafío es para nosotros. ¿Cómo nosotros llevamos nuestro cristianismo de iglesia, ¿cierto? De 4 paredes. Aleluya. Cuando escuchamos el sermón y adoramos, cantamos los coritos, íbamos a la escuela dominical o a la iglesia o al instituto bíblico o a la iglesia de niños, a la iglesia bíblica. ¿Cómo nosotros enfrentamos las circunstancias adversas, ¿cierto?
fuera de nuestro estado de confort, palabra tan utilizada hoy día. Porque nuestro estado de confort dentro del mundo cristiano son la iglesia, la reunión de jóvenes, este mismo programa. Pero cuando salimos y cuando hay que trabajar o el niño se enferma o a veces el dinero empieza a escasear o no hay trabajo, ¿cómo enfrentamos aquello? Entonces, es cierto, la Biblia nos dice, en el mundo tendremos aflicción. Habrá aflicción. Y el Señor es quien lo dice. Amén. Él no nos puso ni nos dejó sobre una nube flotando. No. Estamos en un mundo adverso, ojo, adverso que odia al Dios de la Biblia, en primer lugar, ¿cierto? Pero, sin embargo, nosotros debemos entender que este momento de adversidad nos provoca a estar con Él. Entonces, uno de ustedes decía, conocemos al Dios que servimos, un Dios bueno, un Dios misericordioso que nos levanta, que anda en pos de sus hijos buscándolos para revelarse a nosotros. Amén. Quiero que no se vaya de la sintonía. Saludar a nuestra hermana Mayito, a la hermana Romina también, ¿cierto? Nuestra hermana Maritza. Que Dios les bendiga. Hay muchas personas que están conectadas, ¿cierto? Y estas redes, las redes sociales nos sirven para esto, para estar conectados en redes. Mire qué revelación recibí. Estamos conectados en diferentes redes, así que muchos cariños para nuestra hermana Maritza, para Romina, para nuestra hermana Mayito que está escuchando desde Osorno, amén. Es mamá de la Cintia, pues es tu suegra. Un saludito. Bendiciones, saludo a mi suegra, que Dios le bendiga mucho y que el Señor le guarde, amén. Un saludo espontáneo del yerno, aleluya. Y vamos con una alabanza, ¿cierto? Que creo que ya está sonando por ahí. Vamos con una alabanza y volvemos en forma inmediata, amén. Si la alabanza se demora un poquito, usted ténganos paciencia porque estamos en un estudio, amén. Dios les bendiga. No temeré a lo que puedan hacer, no temeré a ese gigante, me pararé frente a ese monte y no me moveré.
No temeré a lo que digan de mí, no temeré. Sigan hablando, predicaré de lo que has hecho. Vivo para ti, eres mi amigo. No temeré a lo que puedan hacer, no temeré a ese gigante. Me pararé frente a ese monte y no me moveré. Tú estás conmigo. No temeré a lo que digan de mí, no temeré. Sigan hablando, predicaré de lo que has hecho. Vivo para ti, tú eres mi amigo. Lo que más quiero, Cristo, eres tú. Mi compañero eterno, eres tú. Lo que me inspira a continuar, a luchar, las murallas derribar. No temeré a lo que puedan hacer, no temeré a ese gigante. Me pararé frente a ese monte y no me moveré. Tú estás conmigo. No temeré a lo que digan de mí, no temeré. Sigan hablando, predicaré de lo que has hecho. Vivo para ti, tú eres mi amigo. Eres tú. Lo que más quiero, Cristo, eres tú. Mi compañero eterno, eres tú. Lo que me inspira a continuar, a luchar, las murallas derribar. Eres tú. Lo que más quiero, Cristo, eres tú. Mi compañero eterno, eres tú. Lo que me inspira a continuar, a luchar, las murallas derribar. Eres mi respirar, mi principio y final. No temeré a lo que puedan hacer, no temeré a ese gigante, no temeré a lo que puedan hacer, no temeré a ese gigante. Eres tú. Lo que más quiero, Cristo, eres tú. Mi compañero eterno, eres tú. Lo que me inspira a continuar, a luchar, las murallas derribar. Eres mi respirar, mi principio y final. No temeré a lo que puedan hacer, no temeré a ese gigante. Me pararé frente a ese monte y no me moveré. No temeré a lo que digan de mí, no temeré. Sigan hablando, predicaré de lo que has hecho. Vivo para ti, eres mi amigo. No temeré a lo que puedan hacer, no temeré a ese gigante. Me pararé frente De Judá, león eres
eres cordero que murió, ascendiste hacia el cielo, por siempre reinarás, y al final de los tiempos la tierra poseerás. Ante ti reunirás las naciones, y los ojos de hombres fijos en ti estarán, pues recordarán que moriste en la cruz, pero ahora reinarás junto al Padre estás. Y a Cordero ángeles su vida entregó. Y la tierra dirá, tú reinarás. Como rey entre reyes eres tú el Señor. Un escudo y espada en nuestras manos están, y un fuego que no se puede ocultar, pues el Padre ha dicho para que prepares, pues vendrán ante ti las naciones. Y los ojos de hombres fijos en ti estarán, pues recordarán que moriste en la cruz, pero ahora reinarás junto al Padre estás. Y al Cordero ángeles su vida entregó. Y la tierra dirá, tú reinarás. Como rey entre reyes eres tú el Señor. Y los ojos de hombres fijos en ti estarán, pues recordarán que moriste en la cruz, pero ahora reinarás junto al Padre estás. Y a Cordero ángeles su vida entregó. Y la tierra dirá, tú reinarás. Como rey entre reyes eres tú el Señor. Y al Cordero ángeles cantarán, cantarán, su vida entregó. Y la tierra dirá, reinarás, reinarás, como rey tú el Señor. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Aleluya. Ahora sí que estamos al aire. Damos gracias al Señor de poder estar juntos. Como les decíamos hace un momento, este es un programa en vivo, en directo. Estamos acá en el link de Marcos, y que tan amablemente nos facilitó este lindo lugar. Y a veces tenemos ahí un poquito con el sonido, ¿cierto? Que estamos al aire, que no, pero usted nos entienda. Es un programa en vivo, en directo. Estamos saliendo a través de la señal streaming de Radio Maranata, y contento de poder hacerlo a usted partícipe de esta palabra que nos edifica tanto. Amén. Cuando son ya las 12 de la noche, mire, fíjese usted, ya han pasado ya 1 hora desde que estamos al aire, y contento de poder compartir con todos aquellos que se van sintonizando. Hay hermanos que están sintonizándose a través de las redes sociales. Queremos saludar, ¿verdad?, a nuestra hermana Luz, que está conectada, a nuestro hermano Bernabé, que está conectado, amén, también a nuestro hermano Joel, amén, Dios les bendiga. Sabemos que las redes sociales nos van uniendo, van acercando a las personas cuando de pronto hay tanta distancia
hoy día son tan favorables las redes sociales. Así que un abrazo también para nuestro hermano Jonathan, desde La Serena. Nuestro hermano Bernabé está en Melinca. No anda turisteando, él anda trabajando, amén. Amén. Nuestro hermano Ever, desde Alcagüe, junto con su esposa Marcela, Dios les bendiga. Nuestro hermano Joel, que lo saludamos, está en Puerto Natales, amén. Y nuestra hermana Luz, aquí en la Esperanza. La Esperanza. Aleluya. Y nuestra hermana Alicia, cierta esposa de nuestro hermano Pedrito, Dios les bendiga también, que nos están sintonizando, son los valientes que van quedando. Aleluya, a esta hora. Muchas gracias por acompañarnos. Hablábamos sobre cómo es que nosotros muchas veces no nos damos cuenta de que la adversidad nos anima, la adversidad hace que nosotros podamos crecer, la adversidad hace que nosotros nos podamos desarrollar. De hecho, el dolor, ¿verdad?, es parte de este crecimiento. Conozco algunas personas, no yo, pero conozco otras personas que van al gimnasio, ¿cierto?, que hacen pesa y se rompe, ¿verdad?, el músculo, Sebastián, se rompe, ¿cierto? Con Samuel vamos a... Ustedes van al gimnasio, ya. Estamos esperando que se rompa el músculo. No el botón, que se rompa el músculo. Y cuando ocurre eso, decían los que saben que cuando ocurre recién el dolor, ¿verdad?, en el músculo, es cuando este se empieza a desarrollar aquí. Entonces, yo creo que nosotros debemos en este sentido, como cristianos, darnos cuenta que el dolor, que la adversidad nos favorece, nos favorece. Yo te digo, sin viento en contra, ¿verdad?, es imposible que un avión se eleve, se levante. Y la ingeniería logró eso, ¿no?, tomar velocidad, las alas se levantan un poquito, ¡pum!, y logran el vuelo. Nosotros necesitamos elevarnos a la vida del Espíritu. Y una de las formas es justamente la adversidad. La adversidad nos ayuda, la adversidad hace que nosotros podamos tomarnos de la vida del Espíritu y zafarnos de esta vida que tantas veces nos agota, porque la vida es natural, o el esfuerzo humano, y también la vida carnal, nos agotan. Intentamos en nuestras fuerzas servir al Señor, le ponemos ánimo y decimos, ya se acabó, de ahora en adelante voy a leer la Biblia. Pero la voy a leer, por hermano. Y así con una voz media religiosa, de ahora en adelante, todos los días 7 capítulos, 8 capítulos. Y usted parte el primer día, el segundo día, el tercer día, se cansa, se agota. Porque es un deseo anímico. Amén. Es un deseo en tus propias fuerzas. ¿Y cuántas cosas hacemos en nuestras fuerzas? ¿Cuántas veces hemos dicho, no como más pan? Se acabó. Me voy a poner a dieta. No tomo más bebida y cosas por el estilo. Y dura poco eso, ese esfuerzo. Por eso hoy día, cuando nos animamos, porque esa es la idea, animarnos a vivir la vida que es del Espíritu, que es tan fuerte y choca tan fuerte contra la vida de la carne. Ahora, esta vida, decíamos, que el Señor nos ha dado, es la vida del Cristo resucitado. Amén. Amén. De la nueva creación, la cual es proporcionada por el Señor. La Biblia dice, Juan 1, versos 16 y 17, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ustedes saben que dice la palabra que el ministerio de la ley es muerte. El ministerio de la ley, que fue escrito en piedra, como esta piedra, amén, que la queríamos Tenemos mostrar. todos los ejemplos. Cierto que es como un fósil esto, ¿eh? Aleluya. Estaban diciendo que era parte de las tablas de la ley. Y esta Es el talí. parte del talí de Moisés. No, hermano, no. Chacota, Tan bonito. no es chacota. No, esto no es chacota. Decíamos que la ley vino precisamente en su perfección a matar al hombre. Amén. Y el ministerio de la ley, que fue escrito en piedra, como esta, amén, lo que hace, Sergio, es matar al hombre, inhabilitarlo, porque ese es el fin de la ley. Amén. Matar al hombre, mostrar que es tan perfecta que el hombre chocara en contra de ella. Más el ministerio del Espíritu es vida. Y nosotros vivimos bajo el ministerio del Espíritu. Aleluya. Amén. El Espíritu está para el servicio, para darnos esta vida que Dios demanda. Dice la palabra, por ejemplo, sin santidad nadie verá a Dios. Y la ley, ¿cierto? El que está bajo la ley dice, sin santidad, hermano, sin santidad, listo. Y se pone las pilas. Y se acabó la cuestión. No, pues sin santidad.
Va pasando una niña y dice, no puedo mirar, no puedo mirar, no puedo mirar, ¿verdad? Hay una broma, ¿cierto?, que sube a tono y se pone la cara dura porque no quiere reírse, de pronto hay una situación adversa y va luchando en contra de ella con sus fuerzas, ¿cierto?, una media hora, 1 hora, 2 horas, y después se cansó. Y después fue derribado, porque la fuerza natural no alcanza para poder nosotros servir al Señor. La ley es tan perfecta que tarde que temprano ella te sepulta, porque el ministerio de ella es matarnos. Aleluya. La del Espíritu no se edifica. Y cuando la misma palabra dice, sin santidad nadie verá a Dios, usted no sale corriendo a decir, de ahora en adelante voy a ser santo. Usted sale corriendo, gracias a Dios, usted sale corriendo al Señor, y el Señor es quien a usted le imparte de su santidad. Por eso el todo del hombre es conocer a Dios. El todo del hombre, Sergio, es estar con Él y que Dios, ¿cierto?, nos empape de Él para nosotros poder llevar su vida. Me gusta Moisés cuando él baja del monte y Dios lo ilumina, ¿cierto?, su rostro. Y ¿sabe una cosa? Todo el pueblo que lo estaba esperando tuvo miedo de lo que estaba pasando, pero Moisés no tuvo miedo. Y algo más, y él le dice, ¿saben que el Señor bajó para estar con nosotros? Porque dice la palabra que Dios quería un pueblo de sacerdotes. Amén. Es decir, que todo Israel tuviera la misma experiencia que tuvo Moisés. Entonces, nosotros que pertenecemos al sacerdocio del nuevo pacto, nosotros tenemos una realidad de Dios que es diferente. Nosotros tenemos una realidad de Dios de que Dios quiere estar con nosotros. Amén. Y para poder estar con nosotros, nosotros debemos aceptar la vida del Espíritu. Dios no se va a relacionar con nosotros, Sergio, y te entrego la palabra. Dios no se va a relacionar con nosotros, sino es solo a través del Espíritu. Amén. Porque Él nos recibe y recibe nuestra ofrenda, nos recibe cada vez que nos acercamos, cada vez que es por medio del Espíritu, cada vez que estamos sustentados por su gracia. De otra manera, imposible que alguien de nosotros pueda acercarse a Dios. Si no fuera por medio de Jesucristo, si no fuera por su sacrificio, porque Él nos justifica delante del Padre, entonces imposible sería para nosotros acercarnos. Mucho menos nuestros pensamientos carnales. El pensamiento de la carne, la forma de la vida de la carne, imposible con Dios. No tiene nada que ver. La ley la sepulta. Amén. Es por eso que aparece Cristo. Es por eso que el Señor viene a darse a Él mismo para restaurar todas las cosas, para abrir el camino, y hoy día Él nos llama a acercarnos. Cuanto a antes se le dio tanta restricción a los sacerdotes, Dios les decía que no se acerquen, que no sean irresponsables, que cumplan con las liturgias, que cumplan con los sacrificios, y hoy día Él nos llama a nosotros a acercarnos. ¿Por qué? Nos dio su naturaleza. Nos dio su naturaleza. ¿Por qué? Porque Jesucristo dio el sacrificio más grande, y hoy día sí podemos acercarnos confiadamente al Señor. Amén. Por eso tenemos tanta libertad de poder hablar de Él, acercarnos y decir que no hemos caído. Sí, hemos caído, pero nos volvemos al Señor. Tenemos un buen Padre, tenemos un buen Dios a quien conocemos y queremos seguir conociendo aún más, en una relación mucho más íntima, en una relación mucho más cercana, que nos permita acercarnos a Él en el momento de la dificultad, en el momento cuando viene la adversidad, cuando viene el pensamiento de que ya no somos hijos quizás, o de que ya no lo podemos hacer, de que ya lo hemos intentado tantas veces. Cuando viene el enemigo a atacarte, a culparte, es cuando nosotros nos volvemos al Señor. Amén. Es cuando recurrimos a la palabra, cuando recurrimos a la Escritura, cuando recurrimos al carácter de Dios, que nos muestra desde toda la Escritura de que es un Dios bondadoso. Y que su bondad nos atrae a arrepentimiento. Su bondad, su misericordia nos atrae cada día a arrepentirnos, a volvernos a Él. Sí. Como que queremos ser corregidos por eso. Amén. Exacto. Cuando hay una déficit de comunión con Dios, no le podemos dar lectura a las situaciones que nos pasan de forma correcta en la vida espiritual. Pues. Entonces, claro, la importancia de estar apegado al Señor, de estar en esta sintonía en espiritual, porque cuando viene la adversidad, obviamente no estamos exentos de que nos pasen circunstancias adversas durante el día, sí van a pasar y nos van a golpear, nos van a zarandear. Amén. Lo importante es que hayamos edificado en la roca, amén. Que tengamos una comunión constante con Dios, y vamos a poder darle una lectura correcta a la situación que nos está pasando, amén. Una lectura espiritual, porque si hemos pasado por situaciones y si hemos hecho A y B, si hemos actuado de forma carnal y si hemos actuado de forma espiritual,
Y cuando tú lo tomas de forma espiritual es tremenda ventaja, es un descanso, porque sabes que la adversidad te va a traer frutos, Dios te está hablando de alguna forma, Él te quiere enseñar, te quiere corregir. Amén. Me ha tocado situaciones donde en el momento no reacciono bien, no estoy tomado, no estoy tomado de la vida espiritual. Amén. Pero sí van pasando días y decís, no habrá sido el Señor, no habrá sido esto de Dios, amén. Pero lo importante... Con efecto retardado. Exacto, sí, pero lo importante es amén. que sí veas al Señor, que en algún momento tú digas, sí, esto fue del Señor y pido perdón y veo esto de la mano del Señor. Amén. Uno se da cuenta que es clave, Samuel, saber el Dios que servimos, Amén. conocerlo a Él, su carácter, porque en base a saber el Dios que yo sirvo, es como yo voy a reaccionar y me voy a acercar. Me gusta el hijo pródigo cuando dice, volveré a la casa de mi padre. Y voy a decirle esto, le voy a decir, he pecado contra ti, contra el cielo, y hace todo un discurso. Que por lo demás el padre se lo interrumpe y lo abraza, pero hay una realidad del hijo de que en la casa del papá hay abrigo, hay ropa limpia, hay anillo, hay un papá amoroso que independiente de lo que él haya hecho, él tiene la posibilidad de volver. Conocer al Padre, saber al Dios que servimos, es fundamental para intentar vivir, ¿cierto?, la vida que Dios nos demanda que vivamos. Amén, pastor. Los sacrificios del Señor son el espíritu quebrantado. Amén. Cuando un hijo vuelve a la casa del Señor, Dios conoce los corazones. Amén. El Dios de la Biblia conoce nuestra vida íntima, nuestra vida personal, y nos está esperando con brazos abiertos, como dice usted, pues el Padre interrumpe al Hijo y lo ama, lo desborda en amor, en misericordia. Y muchas veces nosotros mismos levantamos prejuicios, levantamos situaciones y nos frenamos, como que hacemos una pared y nos alejamos del Señor. Nos encerramos de repente en situaciones, en pensamientos en donde muchas veces nosotros mismos nos destituimos de su gloria. Sí, así es. Con situaciones Una actitud legalista. Sí, por supuesto. Y lamentablemente que cuando hacemos esto, también es lo que predicamos. Es lo que compartimos con nuestro actuar, con nuestra confesión muchas veces. Y muchas veces nos encontramos predicando erradamente o también viviendo erradamente un evangelio que va totalmente contrario a la Escritura. Cuando como hijos del Señor pecamos, tenemos situaciones de maldad, Dios está abierto a volver a restaurar, a sanar. Y quizás hermanos nos están escuchando y quizás ellos mismos se han suprimido, se han eliminado, se han sacado del camino. Como a veces es fácil predicarle a otras personas, pero cuando eres tú el que cometes el error o el que cae, el que tropieza, es como que tenemos una alta expectativa de nosotros mismos, como que no nos perdonamos. Y quizás alguien pueda estar escuchando y la palabra sea perdónate. Correcto. Porque Dios ya nos perdonó. Amén. Ya nos perdonó el Señor y su misericordia es tan grande que no logramos nosotros dimensionarla. Tratamos de dar luces aquí, yo trato de explicar de que Dios ha sido tan bueno, tan misericordioso, que no depende de mi comportamiento, de cómo yo vivo o trato de vivir el Evangelio, sino que Él ya lo decidió así. Amén. Soy hijo y soy hijo para siempre. Aleluya. Nací de nuevo y la obra es del Señor. Totalmente. La obra del Señor, Él viene con su gracia, este motor extraordinario, Sergio, que es la gracia del Señor, que hace que nosotros le sirvamos. Me gusta el apóstol Pablo cuando él dice, y yo todo lo que he hecho, todo ha sido la gracia El de Señor Dios en mí. en nosotros. Aleluya. Ha sido Él. Es extraordinario. Y además esta paz de la cual hablaba el versículo, que solamente el Señor puede dar porque es una paz celestial, divina. Amén. Dice Isaías 9, verso 6 en adelante, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Esta paz es una paz nacida en el cielo, esta paz es una paz que solo Dios puede poner, que Dios Él la planta en nosotros, amén, como una semilla, y esta empieza a generar frutos en nuestras vidas. Ahora, uno puede darse cuenta de cómo en ocasiones las circunstancias nos quieren robar la paz, amén. Y en el fondo lo que quieren las circunstancias adversas es robarnos la posición de hijo que tenemos. Porque la posición de hijo que tenemos no la hemos ganado. Dios nos tomó y nos ubicó, ¿cierto? Él nos plantó en Él. Somos plantío de Jehová. Hemos sido plantados por Él. Y esta planta, digámoslo así, que somos nosotros, que Dios nos plantó, va a dar fruto. Va a dar fruto, va a dar de lo que Él es. Amén. El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, la templanza, la fe, la mansedumbre. Lo que dice Gálatas 5, el fruto del Espíritu es dado porque Él puso de su simiente en nosotros. Amén. Y eso va a hacer que esto se manifieste. Por eso cuando el enemigo viene con las circunstancias adversas, lo que quiere hacer es precisamente sacarnos de esta posición. Por eso la voluntad de la carne, chicos, equivale a muerte. El que nosotros caminemos en la carne es igual que ser llevado a la muerte, es ser sacado de los planes del Señor. Por eso cuando dice, y si come del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Entonces, esta muerte es esta muerte espiritual que se traduce en la separación de Dios y que esta voluntad del Espíritu equivale a la vida y a la paz. Amén. Entonces, la vida del Espíritu equivale a la vida y a la paz, y la vida o la muerte espiritual significa ser separado de los deseos del Señor. Por eso esta clase de paz que Dios pone en nosotros se manifiesta, ¿cierto? Y deriva precisamente de la comunión con Dios. Yo te digo, la paz de la cual Dios habla no está determinada por cuánto dinero tú ganes. La paz de la cual Dios habla no está determinada si tú tienes un hijo, tienes 3 hijos o no tienes hijos, o si te casaste con la niña que siempre quisiste. La paz de Dios no tiene que ver con cosas tangibles. La paz de Dios pertenece a un reino espiritual. Amén. Y el reino de Dios no es de este mundo. Entonces, esto debe sacudirnos, porque muchas veces buscamos la paz y la tranquilidad en un trabajo, en una buena salud, ¿cierto? En un buen plan de salud, etcétera. Que por lo demás no está mal, pero no está ahí la paz que Dios determina. Amén. ¿Cuántas personas nosotros hemos conocido que pueden estar viviendo quizás con muy poco dinero, pasando necesidades, pero rebosan en paz? Y cuando hablan con nosotros nos sentimos tan disminuidos, tan empequeñecidos al lado de ellos. Entonces, yo escuchaba a alguien que decía muy sabiamente de cómo muchas veces cuando predicamos un evangelio que tiene relación con el tener, ¿cierto? El tener éxito, el tener dinero, el ser una persona, abro comillas, exitosa, ¿cierto? Que el evangelio te da eso. Es tan duro enfrentarlo a la palabra porque la palabra dice todo lo contrario. Si el reino de Dios no es de este mundo. Si fuera así, les digo una cosa, si fuera así, el evangelio, ¿cierto?, que tanto se predica a veces de la prosperidad, debería entonces ser absolutamente transversal. Es decir, debería funcionar en un país que esté con una economía emergente, fuerte, como también en una nación pobre, miserable. Y la verdad es que no funciona. Siempre va a funcionar donde efectivamente la economía sea pujante. Por eso el evangelio verdadero, el único evangelio, el de Cristo, es transversal. Amén. Alcanza, ¿cierto?, al rico y alcanza al pobre. ¿Por qué? Porque es un reino espiritual. Amén. Entonces, cuando nosotros descubrimos esto en la palabra, descansamos. Y a quien sea, le predicamos la palabra, porque sabemos que no estamos nosotros batallando con situaciones tangibles. Nosotros estamos hablándole a un alma necesitada a través de palabras que son espíritu y que son capaces de abrir, ¿cierto?, esas puertas de rencor, de odio, deseo de suicidarse, de quitarse la vida. Y la única forma de entrar ahí
es a través de las llaves espirituales, que es la palabra, o lógicamente ungido por Dios. Entonces, qué bueno que usted nos está sintonizando y está escuchando esta verdad, porque es tiempo de descansar, es tiempo de reposar de tus fuerzas y venir, ¿cierto?, a los pies del Señor y decir, Señor, yo quiero vivir la vida del Espíritu, porque vivir la vida de Dios en las fuerzas mías ha sido un desgaste terrible, terrible. Las personas se desgastan, intentan portarse bien, intentan, ¿cierto?, ser un buenos cristianos, el matrimonio, ejemplo del barrio, el joven ejemplo del curso. Y nos ponemos, ¿verdad?, sobre nosotros esta mochila, esta carga que es una carga religiosa, Sergio, que la verdad lo único que hace es terminar sepultando. Amén. Nos produce cansancio y molestia. Amén. Fatiga. Ya no es un deleite servir al Señor, ya no es un deleite asistir al templo o predicar la palabra, o sea lo que sea que estemos haciendo. Se transforma en un peso, en una carga. Empezamos a vivir la vida carnal, empezamos a vivir esa vida fuera del Espíritu. Amén. Y comenzamos a pensar con ese pensamiento que nos lleva a la muerte, ese pensamiento que es de la carne, que es contrario a Dios y que también, como decíamos, está incapacitado de acercarse a Dios, incapacitado de poder hacer la voluntad de Dios, incapacitado de deleitarse con las cosas de Dios, con las cosas que de verdad son eternas, con aquellas cosas que de verdad trascienden, amén, con aquellas cosas que Dios quiere revelarnos, amén, en la paz interior que Dios puede darnos por medio de su Espíritu, la paz que Dios nos puede dar no se compara a aquello que hayamos vivido o experimentado en este mundo. No se compara a lo que alguien nos pueda ofrecer. Como decía el pastor Michel, que quizás el Evangelio de la Prosperidad nos puede ofrecer una paz, una seguridad, una estabilidad, y que Dios nos va a mejorar la vida. No se compara a eso. La paz que Dios nos da, la salvación que Dios nos dio, la vida en el Espíritu y la relación con el Señor no se comparan a aquello, no está sujeto a algo material. Por eso le adoramos, por eso nos acercamos a Él, por eso creemos que Dios está transformando vidas, aunque nosotros veamos rostros quizás un poco duros, corazones quizás un poco alejados de Dios, quizás alguien que rechace el Evangelio. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es la que transforma la vida del hombre, es la que cambia el corazón, la que da esperanza, la que cambia nuestro servicio, que muchas veces puede ser solamente por no sé, por hacerlo sin sentido. Dios lo transforma y lo cambia y nos lleva a deleitarnos en el servicio a Dios, a gozarnos en estar en las cosas del Señor. Quizás hay muchas personas que hoy día están viviendo el Evangelio de esa manera y llevan por años sirviendo al Señor, pero de una manera infructuosa quizás. Quizás por llegar el día domingo al culto, quizás por llegar el día jueves al culto, pero en realidad es infructuoso. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado llevar por la vida de la carne, el pensamiento de la carne, amén, que busca su propio deleite, su propia comodidad. Y no nos queremos incomodar con la palabra, porque la palabra nos confronta, porque la palabra nos expone. Y qué mejor que exponernos delante del Señor si nosotros lo hemos vivido. Exponernos delante del Señor es un nuevo comenzar, es comenzar de cero con Él y vamos hacia adelante de la mano del Señor. Es hermoso este Evangelio, ¿no? Sí, fíjate que te escuchaba con atención y hay un versículo que dice en el Salmo 16, verso 11, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y no es alguien que murió que está diciendo esto, amén. Alguien que llegó al cielo y dijo, oye, Señor, Ahora sí que sí. en tu presencia hay plenitud de gozo. No, es alguien que es David, que experimentó esto y que nos invita a que nosotros experimentemos que en la adversidad, que en esta tierra, en este mundo, nosotros podamos decir, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, Amén. a pesar de que las circunstancias sean adversas. Amén, pastor. Y dentro de nuestras actividades diarias, amén, tenemos ciertas responsabilidades en el Señor. Y hay veces que lo tenemos como carga, ¿no? Lo tenemos como carga cuando
no tenemos una comunión con Dios, entregamos esta responsabilidad o este servicio con nuestras fuerzas humanas, amén. Y obviamente nos vamos a cansar, obviamente nos vamos a turbar porque estamos muchas veces sirviendo al Señor de forma anímica, amén. Entonces, si el día no estuvo bueno, si hubo un reto de alguna autoridad, de algún jefe, ya no servimos de la misma manera, amén. Y en algún momento nos vamos a fatigar porque nos vamos poniendo carga sobre carga, carga sobre carga. Y Dios desea de que nosotros le sirvamos a Él en la sintonía del Espíritu, tomado de la mano de Él, amén. Entonces necesitamos estar cerca del Señor, de esta comunión que tiene que estar tomada de este Dios donde nos va entregando Él la paz, donde Él nos renueva las fuerzas, amén. Entonces esa es la importancia de permanecer en la vida espiritual, amén, porque sí, podemos llenarnos de responsabilidades, podemos pasar años en la iglesia con diferentes responsabilidades, como decía, y nos vamos a cansar si lo servimos de forma natural, con nuestras fuerzas. Sí, capaz tenemos buenas ideas o queremos hacer algo innovador, con más divertido, por allá y por acá, pero si no es de forma espiritual, de seguro que sí nos vamos a cansar, amén. Fíjate que todos, Samuel, los que permanecen en la carne, no están capacitados para la gracia del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque toda su vida no tiende más que a la muerte. Les voy a leer un verso que es tremendo. Dice Génesis 6:5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, aleluya, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacer el mal. Es decir, no se esforzaban por hacer el mal, les nacía por naturaleza hacer el mal. Amén. Porque la mente carnal tiene por naturaleza hacer lo malo. Pastor, qué fácil vivir en esta mente carnal y muchas veces, como decían los chiquillos, asistiendo a las reuniones, participando de las actividades de la iglesia, de las denominaciones, pero contaminando también al cuerpo. Sí, claro. Con situaciones de competir sin darte cuenta muchas veces, de compararse o cosas ministeriales de repente que aparecen dentro de este evangelio, y muchas veces gente que hace una carrera dentro de la vida eclesiástica. Claro. No se puede negar así. Hemos escuchado todo tipo de evangelio hoy en día en este tiempo, pero del que menos escuchas es el evangelio de la Escritura. Ese evangelio que te invita a someter tu carne, a negarte. Ese evangelio que te invita a subirte a tu cruz, tomar tu cruz y negarte a tu vida carnal, porque muchas veces, me decía alguien, basta que te toquen el tobillo y uno salta y sale la vida carnal para afuera, ¿no? Uno guarda su espacio, guarda su situación muchas veces de orgullo, y estando en los caminos del Señor, viviendo finito en la vida de la carne. Y somos muy rápidos para verle la paja al ojo ajeno, y somos muy lentos para ver nuestra vida íntima. David decía: examina, Señor, mi corazón. Y le pedía a él, al Señor, que le muestre si es que había en él camino de perversidad. Y estas son oraciones que muchas veces escasean porque en esta vida, como decían bien, del Evangelio, muchas veces también nos preocupamos del éxito, nos preocupamos de ciertas cosas que a la luz de la Escritura Dios no está ni preocupado. Dios quiere tratar con nosotros, con cada uno de nosotros. Del más pequeño al más grande, Dios quiere tratar con nosotros. Y es hermoso también todo lo contrario, cuando te encuentras con gente que quiere aprender, Sí. que quiere servir, que de forma innata están en la vida del Espíritu. Tengo algunas personas conocidas muy lindas, que yo de repente son mucho más nuevitos en el Señor que yo, y yo digo, estos chiquillos son hermosos, po. hermosos, de forma natural, va kilómetros más adelante, sin ellos esforzarse. Y obviamente también quizás hay mucho de las experiencias personales, las historias de cada uno, pero se ve mucho de las dos cosas, mucha vida carnal, y también se ve vida espiritual. Pero qué lindo es cuando el Señor te corrige, te enseña, y el consejo es bien recibido. La amonestación del Señor, uno debe recibirla. Fíjate que nosotros, en la medida que vamos
disfrutando del Señor y también viviendo el Evangelio, estoy hablando en años, ¿cierto? Meses, años, 2, 5, 20, 30 años, vamos también comprendiendo que hemos visto así un poquito del Señor. Amén. Job dice, solo hemos visto los bordes de tus caminos, Señor. Aleluya. Y yo de verdad creo eso, pero profundamente. Porque bien tú dices, de pronto te encuentras con alguien que ha conocido al Señor hace muy poquito y habla, ¿cierto?, con una espontaneidad y una frescura extraordinaria que más tú te quisieras. Y pasa mucho porque esa persona nuevita en el Señor no se cuestiona nada, todo lo está creyendo y lo está comiendo, lo está comiendo. Y nosotros que hemos escudriñado un poco más la Biblia porque llevamos más tiempo, ¿cierto?, en el Señor, nos empezamos con mucha rapidez a juzgar, somos muy severos con nosotros mismos. Y a veces, ¿cierto?, no nos damos cuenta y se nos pasa la mano con nosotros mismos. Cuando la vida de Dios es un disfrute en el Espíritu, es un disfrute en Él. Su carga, bien tú dices, es ligera. Es liviana la carga del Señor, no es ¡ay, otra vez, trasnoche! ¡Uf! El pastor no sabe que me levanté temprano para el trabajo. No es eso, es un disfrutar al Señor. Amén. Usted mañana quizás tiene alguna actividad en su iglesia, no sé, escuela dominical o alguna reunión de jóvenes o damas, y quizás para ti es todo un esfuerzo ir hoy otra vez ir y todo te cansa. Bueno, examínate, Amén. porque a veces nosotros mismos en el servicio a Dios, ¿cierto?, en el diaconado, haciendo el aseo, haciendo clase a los niños, preocupados del menesteroso, aquel que necesita, o de los jóvenes, etcétera, podemos terminar sirviendo al Señor como una carga. Amén. Cuando todo el servicio a Dios, lo que usted hace en su iglesia, debiera ser un disfrute. Porque Aleluya. eso que usted hace no es carnal, debiera ser espiritual el servicio. Entonces, esta palabra, ¿cierto?, cuando son las 12:30 de la noche, nos debe, decíamos, como sacudir un poco. Amén. Y ubicarnos y abrir nuestros ojos. Y como decía Samuel en un comienzo, cuando Dios nos examina, si salimos reprobados, no nos expulsa, Amén. no nos desecha, Sergio, Amén. no nos saca del curso, ni menos nos elimina del grupo de WhatsApp espiritual. Él no nos saca, Amén. sino que nos alumbra para que nosotros digamos, Señor, ¿cuán alejado estaba? Y Dios dice, sí, estaba alejado. Vuélvete. Siempre los brazos del Señor con Israel estuvieron abiertos. Amén. Para que Israel se arrepintiera, para que Israel volviera. Hizo un pacto, otro pacto. Finalmente Cristo vino a cumplir el último pacto, a ver, Amén. el nuevo pacto, para que el hombre se acerque a Dios continuamente. Entonces, no estamos desechados. Amén. Hermano, usted que está escuchando, usted no está desechado. Amén. Usted que se sintonizó ahora al final del programa, por favor, si usted está alejado del Señor y le ha costado ir a la iglesia, etcétera, sepa que no estás desechado. Amén. Él está con brazos abiertos. Amén. Él te quiere amar, llenarte de besos, perdonarte y decirte, partamos de nuevo. ¿En qué quedamos? Amén. ¿En qué parte del camino te separaste? Tomémonos de la mano y sigamos, porque, Sergio, servimos a un Dios que es Padre y es Padre amoroso. Aleluya. Me gusta mucho la mujer samaritana, lo vuelvo a repetir porque me ha estado hablando bastante el Señor de aquello. La mujer samaritana se encuentra con el Señor en el pozo y ella no entiende lo que el Señor le quiere hablar. Qué bueno eso. No cacha una, el Señor No. le habla de aquella agua que ella necesita y ella pensaba Amén. del agua del pozo. Amén. Después se ponen a hablar acerca del monte donde se debía adorar. Aleluya. Y él le habla y le dice, en aquel monte mis padres adoraron. Jacob trajo a su ganado a beber y a su familia. Pero el Señor tampoco le estaba hablando de eso. El Señor le estaba hablando de aquella adoración. El Señor la expone frente a su realidad y no le importa que ella había tenido 5 maridos y que el que tenía ahora no era su marido.
Entonces ella le cree al Señor, ella confía en lo que Dios le está dando, Dios se le revela y trae un pueblo a los pies del Señor. Qué lindo. Cuando ella era nuevita, como decía Samuel delante, ella era nuevita y tenía bastante de Dios, porque Dios se le había revelado, amén. Dios se le había revelado en aquel momento con misericordia, un regalo inmerecido. Si había alguien que no lo merecía era ella, si era una samaritana, una mujer pecadora, amén. Y Dios se le revela a ella y le hace parte de los adoradores, somos adoradores, le servimos a Él. Y usted que está en su hogar, Amén. quienes están sintonizando en este momento, usted ha sido un adorador, Dios le ha capacitado, Dios le ha llamado. Dios nos ha llamado, amén. Y Él Amén. quiso compartir su misericordia con nosotros. No lo merecíamos. No lo merecíamos y Él nos dio de esa agua. Amén. Amén. Y nunca más, amén, tuvimos sed de otra cosa más que de Él. Aleluya. Este diálogo que nombra Sergio, que el Señor habla de situaciones espirituales y la mujer no logra discernir. Y Él le sigue hablando y ella no logra entenderlo. Es tal cual nuestra foto. Sí, es nuestra fotografía. Dios nos habla en términos espirituales y nosotros no, queremos la felicidad en esta tierra. Exacto. Claro, vamos a tener momentos de felicidad, vamos a tener momentos intermitentes. Quizás cuando nos casamos, cuando nacieron nuestros hijos, cuando te titulaste, cuando llegó ese trabajo que tanto esperabas. Pero fue intermitente porque a los 2 meses del trabajo que tanto esperabas, te diste cuenta que hay que trabajar, ¿no? Claro, y eso fue intermitente. Toda felicidad en esta tierra es intermitente. Pero la felicidad que Dios vino a poner en nosotros, esa agua de la cual Él nos dio a beber, Sebastián, cambió nuestra historia. Amén. Cambió la historia de nuestros hijos, Aleluya. de nuestras generaciones para siempre. Y ese es el gozo que nosotros tenemos hoy día. Es un gozo que no es de este mundo. Amén. Amén. Que este mundo no nos pudo dar. Amén. El gozo que el Señor nos dio es para siempre. Amén, así es, y muchas veces andamos todavía con el cántaro para que Dios lo llene, amén, pero Dios viene a llenar nuestro corazón, amén. Ese vacío que hay es el único que lo puede suplir, la única necesidad que tenemos nosotros es necesidad de Dios, amén. Amén. Y sí, respondemos a Dios con alabanza, con adoración, pero es porque Él lo pone, y todas las cosas vienen de Dios, amén. Él es el origen de todo. Entonces, nosotros solamente podemos entregarle a Dios lo que es de Él, amén. Y lo lindo de esto que no nos esforzamos para entregarle a Dios lo que es de Él, sino que Él es quien nos dota Aleluya. para entregarle a Él lo que Él desea, amén. Amén. Entonces, qué descanso como hijo del Señor, como creyente, de que sí, capaz he pasado años, o algún hermano que está escuchando en su hogar, años en sirviendo al Señor de forma natural, con su fuerza, tratando de cumplir con estas situaciones, con estos parámetros dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para ser justificados, para que Dios nos perdone todos los días, para que Dios no nos deseche, amén, sino que servimos a un Dios que es perdonador. Y conocer a Dios en comunión con Él, entendemos de que Él no nos condena, amén, de que Él, a pesar de nuestros errores, Él no mira nuestras capacidades, amén. Él no nos acepta porque tenemos mejores estudios, o porque leemos de esta forma o hablamos de esta forma. No, Dios no mira nuestras capacidades, sino que Él nos dio este servicio, Él nos dio esta salvación de forma gratuita, y no depende de nosotros, amén, no depende de nosotros, sino que Él nos capacita, amén, para Amén. que nosotros podamos a Él agradarle, amén. Así que Aleluya. por eso descansamos en nuestro buen Dios, de que y le pedimos a Él de que cada día podamos nosotros fortalecer esa comunión que tenemos con el Señor, amén. Aleluya. Que en el momento de la adversidad, amén, en el momento cuando vengan esos ruidos a nuestros pensamientos, a nuestros oídos, nosotros podamos darle una lectura a la situación de forma espiritual, amén. Aleluya. Al pensamiento del Espíritu, el cielo le llama vida, porque el pensamiento del Espíritu es vivificante. Dice la segunda carta a los Corintios, escuche esto por favor, el capítulo 3, verso 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen,
como por el Espíritu del Señor. Si nosotros, amén, hemos de vivir la vida que Dios nos demanda, no la podemos vivir en nuestras fuerzas, carnalmente. Tenemos que volver a los pies del Señor y decir al Señor, Señor, esta vida es la que nosotros queremos vivir. Amén. Ser transformados a tu imagen a través de la obra del Espíritu. La obra del Espíritu es una obra invisible, tal cual obra, ¿cierto?, una semilla en un árbol que tú no ves y de pronto de tarde a noche, de noche a tarde llega la primavera y te encuentras con un brote y te encuentras con un fruto y te das cuenta que el arbolito de tu patio está sacando manzana, tiene naranjo. Tú dices, ¿y en qué momento ocurrió? La vida del Espíritu es igual. Nosotros le miramos a Él, nosotros, Sergio, tenemos la actitud de estar contemplándole, es decir, leemos la palabra, estamos con el Señor, estamos adorando, le buscamos y eso provoca, ¿cierto? De la búsqueda de Dios provoca que Dios se manifieste en nuestra vida como Él desea hacerlo. Es un gran y terrible error tratar de ser hombres, en nuestras fuerzas, hombres pacificadores, hombres amorosos, hombres benignos. Es terrible intentar hacer eso porque de verdad que nosotros quisiéramos, ¿qué más quisiéramos? Me gusta cuando el Señor habla con Moisés y le dice, ¿qué más quisiera que ellos tuvieran oídos para oírme, tuvieran corazón para obedecerme? Aleluya. Pero no lo tienen. Si esto no es, dice la Biblia, no es con ejércitos, no es con fuerzas. Él es la obra del Espíritu en nuestras vidas. Amén. Vamos a ir a una alabanza para en un rato más vamos a estar hoy adorando y vamos a estar orando por algunas peticiones. Así que escuche esta adoración que vamos a estar escuchando, vamos a estar poniendo ahora en el programa y volvemos en forma inmediata. También vamos a estar orando en unos breves minutos. Amén. Recuerda que este es un programa en vivo, en directo. Estamos transmitiendo a través de la señal streaming de Radio Maranata en un estudio, en un hogar, en un living, ¿cierto?, de un hermano amado de tanto Marco como Valentina, que abrieron su casa para que nosotros pudiéramos llegar a través de las redes sociales a su hogar. Amén. Así que Dios les bendiga, disfrute, amén, y escuche esta hermosa adoración. Amén. Dios les bendiga.
You are holy. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus ruedas de amor cayeron sobre mí. Tus ruedas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Yeshua, amén, es su nombre. Creemos que Dios es un Dios bueno y misericordioso. Quizás usted recién nos está sintonizando y este es un programa en vivo que estamos transmitiendo a través de esta red social, ¿cierto?, llamada Facebook, a través de Radio Maranata. Y estamos llegando a esta hora a tantas personas y entendemos que Dios tiene propósito, Dios tiene intención, amén, de estar siempre con el hombre. Por eso predicamos a un Dios bueno, un Dios perdonador, un Dios que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para limpiar nuestras conciencias de pecado. ¿Cuántas veces las personas, Sergio, sienten, ¿cierto?, el poder de la acusación sobre sus conciencias? Y fíjate que hay personas que llegan a buscar la muerte, a suicidarse, porque hay situaciones que no se perdonan, situaciones en las cuales se sienten tan ahogados, la depresión, las crisis de pánico y situaciones que empiezan a ser presa de ellos. Y usted que está escuchando, sepa, por favor, que hay esperanza en Cristo, que hay salvación, que solamente en el Señor hoy día nosotros encontramos vida eterna. Amén. Por eso no podemos dejar pasar este momento, esta hora, cuando nos acercamos, ¿verdad?, casi a la 1 de la mañana, de decirle a usted que hay esperanza. Hemos hablado de un Dios, Sergio, que puso su espíritu en nosotros. Amén.
y que gracias a que Él puso su espíritu, nosotros podemos servirle. Si Amén. nosotros andábamos perdidos, ¿no? Estábamos perdidos, amén. Estábamos perdidos, estábamos en muerte. Amén. En delitos y pecados vivíamos y el Señor nos alcanzó, su misericordia nos alcanzó, amén, sanó nuestra alma, sanó nuestra vida, nos dio una nueva vida, nos dio una nueva identidad, una nueva forma de pensar, la vida del Espíritu, amén. El pensamiento de la vida del Espíritu, amén, nos transformó totalmente, transformó nuestro rumbo, amén. Íbamos directo a la muerte, a la depresión, algunos en el alcohol, otros en drogas y Dios nos salvó. Y Dios nos rescató, Dios nos alcanzó y hoy día le servimos, amén. Y le servimos por amor, le amamos a Él por su misericordia, si no lo merecíamos. Y hoy, ¿cómo no poder dar testimonio de aquello? ¿Cómo no poder infundir a los hermanos fe de que Dios puede salvar, de que Amén. Dios puede transformar, de que Dios puede sanar? Y si aún Dios no sana nuestra situación o no cambia nuestra situación, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo el mismo Dios soberano, el que está sentado en su trono, el Dios bueno, que merece Aleluya. toda la gloria y toda la honra. Es un Dios grande, el cual nosotros predicamos hoy y del cual nosotros queremos dar testimonio. Que quienes están sintonizando en este momento la radio o el Facebook puedan saber de que tenemos un Dios que es misericordioso, que es tardo para la ira, que es grande en misericordia, que es perdonador, que puede sanar al hombre, que puede sanar la vida del hombre, de una mujer, hombres y mujeres heridos, amén, que habíamos sido golpeados por la vida, golpeados por el pecado, Amén. quizás fracasamos muchas veces, y Dios viene a sanarnos, amén, y Dios viene a transformarnos, y aquellos fracasos ya son como aguas que pasaron, dice la Escritura, aquel pecado es como aguas que pasaron. Hoy día tenemos una nueva identidad en Cristo. Aleluya. Hoy día le seguimos a Él, hoy buscamos su presencia, acercarnos más a Él, conocer su carácter y como estuvimos hablando en el programa, poder reconocerle en medio de todas las situaciones, ver el carácter de Cristo en medio de la tempestad, cuando se está moviendo la barca, poder reconocer cómo Dios actúa, cómo el Señor hace callar los vientos, hace callar la tempestad. Quizás para muchos se les ha levantado tempestad hoy, en medio de la familia, quizás un hijo enfermo, quizás mi propio carácter, que no lo puedo controlar muchas veces. Amén. Bueno, Dios tiene, Dios Aleluya. tiene el control, amén. Amén, Dios tiene el así es, control, amén. así que es lo que podemos dar testimonio hoy día. El Señor ha sido tan bueno. Cuando recién decía Sergio que nosotros estábamos en delitos y pecados, y quizás usted no logre entender muy bien eso, pero estábamos perdidos, absolutamente perdidos, y no hicimos nada por salvarnos. Amén. No hicimos ni un mérito porque Dios, ¿cierto?, nos salvara. Todo lo contrario, la Biblia dice que Dios solo por misericordia, Sebastián, nos llamó. Amén. Y si hoy día nosotros damos testimonio de esto es porque servimos a un Dios real. Amén, pastor. Y este Dios real se apiadó de nosotros, amén. Tuvo piedad, tuvo misericordia y nos alcanzó viendo nuestra condición, amén. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice su palabra que Él pasó por alto todos nuestros tiempos de ignorancia, amén. Y nos llamó al arrepentimiento. Él nos puso el don del arrepentimiento, amén. No nació de nosotros para nada, nunca andábamos buscándole, nunca hubo una intención de querer acercarnos a Él, todo lo contrario, amén. Y Dios nos llamó, amén, dice la palabra que Él nos amó mucho antes de que nosotros le amáramos a Él, amén. Entonces, el amor de Dios es un amor grande, fuerte y que echa fuera el temor, amén. Ese amor es incondicional, amén. Entonces, saber de que este Dios que creó los cielos, amén, que creó los planetas, amén, quiere estar contigo, quiere estar con nosotros, Aleluya. personas limitadas, amén, Sí, amén. llenas de errores y este Dios tan grande, tan hermoso, que quiso compartir su gloria, como hablaba Sergio, quiere compartirlo con nosotros, quiere darnos a conocer que Él quiere poner paz en nuestros corazones, amén. Y cuando fallamos al Señor se levanta esa tormenta, empiezan esas voces a acusarnos, empezamos a ser zarandeados, amén. Y ahí es donde Dios aparece, amén. Aleluya. Cuando pasamos tiempo con Dios,
a pesar de todas las voces que te gritan como Bartimeo el ciego, habían voces que le decían, no, sale, aléjate de acá. Y Bartimeo decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, amén. Y él pudo ver al Señor a pesar de las circunstancias, a pesar de que sus sentidos le dictaban lo contrario, él no podía ver, amén. Pero conocía al Señor, él quería estar con Cristo, amén. Y eso es lo que la vida espiritual sobrepasa todos los sentidos, amén. Cuando Aleluya. nosotros estamos conectados en la vida del Señor, amén. Esta vida carnal no hace efecto, amén, no hace efecto. Capaz sí da algunos tirones por allá, por acá, amén. Pero sí logramos ver en la vida espiritual que está por sobre encima de todas estas cosas, estas dificultades, estas injusticias que se levantan en día a día, amén. Pero podemos darle una lectura de que es Dios tratando con nosotros, Dios trabajando con nuestro carácter, con nuestro corazón, amén. Entonces, es el amor de Dios que nos abraza de diferentes maneras, amén, de diferentes circunstancias. Hay veces que a mí me pasan situaciones y veo que el Checho anda tan bien esta semana y yo lo estoy pasando más o menos. Amén. Y no, es Dios tratando de diferentes formas, amén. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces, Él trata de diferentes formas a cada uno de sus hijos. Entonces, descansamos en que no depende de nuestras capacidades. Amén. Aleluya. No depende que yo sea más inteligente que Samuel o no. Ya, no, Por mentira. supuesto. Amén, No, amén, qué no, bueno. no depende de que nosotros tengamos diferentes capacidades o yo sirva para esto o sea hablar mejor para allá. No, depende de que Él es quien nos capacita, amén, delante de Él y Él es quien nos fortalece, Él es quien nos levanta. En fin, es Dios quien hace toda la obra. Él es quien hace todo y nosotros descansamos en que queremos servirle a Él y queremos estar con el Señor, amén. Así es. Fíjese que ya son, ¿cierto?, la 1 de la mañana. Amén. Y pasó esto sumamente rápido. Amén. Vamos a orar, tenemos peticiones, Samuel, de oración. Amén. Y entre esas está tu papi, que está en Melinca, Amén. está trabajando. Así que, ¿qué tal si usted que está con nosotros se conecta, amén, al Espíritu? Y nos unimos con los hermanos de Melinca, con aquella hermana nuestra tan amada, nuestra hermana Mayito que está en Osorno, y todos los que estén en sintonía nos conectamos en el Espíritu de Dios y oramos pidiendo piedad, pidiendo sanidad por aquellos que la necesitan, restauración, amén, de matrimonios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de orar, por darnos la oportunidad de nosotros poder, Señor, ministrar tu nombre y poder llevar delante de ti estas oraciones. Queremos orar por Paola y por Guillermo. Te pedimos por sus vidas, que tú seas restaurando sus corazones, que tú seas atrayéndolos a ti, a tu presencia, que tu gracia y tu misericordia los toque, Señor, y los alcance. Convierte, Señor, esos corazones para ti, Señor. Padre, oramos por esta ancianita, nuestra hermana Orfelina. Te pedimos, Señor, para ella salud. Te pedimos, Señor, que tú seas con ella. Padre, en el nombre de Jesucristo, fortalécela, Señor. Lo mismo te pedimos por su esposo, por vos, mi Señor, que tú seas con él, fortaleciendo su vida. Guárdalos, Padre, guárdalos. Oramos por nuestro hermano Bernabé, que está en Melinca. Te pedimos que lo cuides, que te pedimos que tú lo fortalezcas en el Espíritu, Señor. Que él sea, Señor, siendo fortalecido por ti. Oramos por Amelia, Señor Muñoz, madre de Yamila. Te pedimos por su vida, Padre, que tú seas guardándola, que ese corazón sea lleno de tu presencia, que tú la toques, la alcances, Señor. Toca la vida de Amelia, Padre. Señor, nuestra hermana Mayito en Osorno, nuestra hermana Mayito Negrón, Padre, te pedimos que tú fortalezcas su vida, que levantes sus defensas en su cuerpo, Señor.
En el Que todo nombre el poderoso gozo de ella sea Jesucristo, tú, Señor. Señor. Clamamos, Padre, Dios, llena el te corazón de agradecemos Mayito, por su Señor. vida, Fortalécela, Dios. Padre. Bendícela, rodéala, Gracias. Señor. Te pedimos por Sé tú, Angelina, que fue sometida, Padre, nuestra hermana Angelina, a una operación de vesícula. Te pedimos que tú seas restaurando su cuerpo, su salud, que tú levantes sus defensas, que Angelina, Señor, se recupere bien, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, llévate todo dolor que todavía pueda tener. Padre, que los efectos de aquellos calmantes, Señor, cuando hayan pasado, que tu paz, que tu sanidad venga sobre su cuerpo, sobre aquella cicatriz, toda herida en su tejido, Padre. Tú pongas tu mano sobre Angelina, pon tu bálsamo sobre ella, trae restauración, Padre. Señor, muchas gracias. Oramos, Padre, por Marcos y por Valentina, dueños de esta casa, donde hoy día estamos, Señor. Te pedimos que tú los bendigas, que bendigas a Felipe, a Dominic, a Mía, esos pequeños tan hermosos, que tú les has dado, Señor. Padre, muchas gracias. Gracias por Radio Maranata, Dios, que podemos salir a través de esta señal, que tantas personas son bendecidas, alcanzadas por el mensaje de diferentes programas a lo largo de toda la semana. Bendice a todos aquellos que ministran tu palabra a través de Radio Maranata. Padre, gracias. Bendice a nuestros hermanos que están conectados, estos 25, 26 hermanos que todavía están conectados. Bendícelos, bendice sus vidas, guárdalos, Señor. Ha sido un tiempo glorioso. A ti sea todo el honor, a ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Bueno, chicos, se nos va el tiempo, amén. Lindo, ¿cierto? O sea, Amén. una experiencia diferente para nosotros. Amén. Hermoso, pastor, y qué rico poder compartir al Señor así de forma natural Claro. y tener una experiencia real, verdadera con el Dios vivo. Me gustaron los testimonios, amén. Son poderosos los testimonios porque nos aterrizan. Nos ubican. La mejor teología yo creo que es el testimonio de la conversión, que muchas veces, como decía, nos aterriza, nos ubica muchas veces de dónde Dios nos sacó. De dónde Dios nos Maravilloso nuestro Dios. Amén. Sebastián. Amén, pastor, contento, bonita experiencia, medio trabado al inicio, ¿no? Yo por lo menos estaba medio nervioso, pero contento de que Dios me da la oportunidad de poder servirle, de poder hablar de su palabra, de lo que Él ha hecho con mi vida, ¿no? Y en verdad bendecir a todos los hermanos que nos estuvieron acompañando y nuestra intención, nuestro deseo como hijos del Señor, como iglesia, es bendecir a todos los hermanos que están sintonizando Radio Maranata, ¿no? Aleluya. Sergio, lindo, Amén, ¿cierto? sí, pastor, bendecir el nombre del Señor, a Marco, a Valentina que permitieron que podamos estar en su hogar. Amén. Bendecir a Radio Maranata también, que podemos salir por esa señal y bendecir a quienes estuvieron sintonizando, amén, que Dios les haya bendecido, les haya hablado hoy con esta palabra y muy contento, muy agradecido de poder predicar este evangelio. Es una honra predicar el nombre del Señor, amén. Sí, bueno, nos tenemos que retirar y dejarle invitado para nuestras reuniones. El día domingo estamos reunidos en nuestro templo en Las Chagras, ¿cierto? En Las Chagras, sector Las Chagras, ahí, Pablo Neruda, sector Las Chagras. 200 metros. Sí, sí. Ahí nosotros nos encontramos a partir de las 10:30 de la mañana todos los domingos, amén. Y los jueves a partir de las 19 horas con 30 minutos. Y todos los días ustedes nos escuchan en Radio Maranata desde las 18 horas hasta las 19 horas. Y los días lunes, los días viernes también en la mañana. Fíjese que el mensaje que nosotros ministramos el día domingo, usted lo puede escuchar el día lunes en la mañana. Y lo que se ministra el día jueves en la noche, en nuestra reunión general, sale también a través de Radio Maranata los viernes en la mañana. Así que nuestra intención es bendecirle, es compartir de lo que Dios a nosotros nos ha dado. Así que agradecido, feliz de este momento y de todos quienes hacen posible esto, ¿no? Nuestro hermano Nicolás, nuestro hermano Francisco, Pedro, Daniel, Marcos,
todos quienes hace posible este equipo, porque aquí estamos todos predicando el Evangelio y es una honra para nosotros. Así que Dios les bendiga, Sergio, Seba, Samuel, chicos, Dios les bendiga, que tengan muy buenas noches, Maranata, Cristo viene pronto. Dios les bendiga.